Muchas gracias al doctor Eduardo Díez por haberme invitado a participar de este webinar tan interesante, y mi tarea es resumirles en 20 minutos lo que sabemos sobre la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en COVID-19. Como ustedes se podrán imaginar, y como bien dijo el doctor Previliano en su charla, desde el mes de marzo hemos sufrido de manera exponencial la publicación de artículos científicos eh, contando cómo se utilizan herramientas de inteligencia artificial, sobre todo aplicado al diagnóstico por imágenes en el diagnóstico de COVID. Y no solamente en la prensa, no solamente en las revistas científicas, sino también en la prensa, ¿no? Porque cada vez que aparece un artículo, obviamente se publica inmediatamente en los medios de divulgación general. Y esto lo único que hace es alimentar esa falsa controversia que hay entre realmente si la inteligencia artificial es una amenaza a la medicina, si es una amenaza en este caso a los radiólogos, o bien es una herramienta de ayuda que nos va a permitir realizar una medicina mucho más sabia y en este caso ayudar tanto a los radiólogos como a los médicos no radiólogos a poder ir más allá de nuestra visión humana y poder empezar a hacer mejores diagnósticos y mejorar nuestra toma de decisiones. Les tengo que avisar que yo formo parte de este segundo grupo, de aquellas personas que piensan que estas herramientas realmente nos van a ayudar a hacer una medicina más sabia. Pero para poder discernir estos problemas, primero tenemos que saber qué es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial la podemos definir como máquinas o programas que actúan en forma que parecen inteligentes. Recordemos que las máquinas o los programas no son inteligentes, no piensan, no sienten ni razonan, sino que actúan en formas que parecen inteligentes. Y parecen inteligentes porque están basadas sobre el modo de funcionamiento de nuestra inteligencia humana. Si nosotros podemos hacer un raconto de cómo funciona nuestra inteligencia, podemos ver que está dividido en etapas, en sectores. En primer lugar, tenemos lo que son nuestros 5 biosensores, que son nuestros 5 sentidos, que son capaces de recibir todo tipo de información del medio externo y van a tener como función esa información transformarla en información bioeléctrica de manera tal que las neuronas las puedan mandar hacia nuestro procesador central. Procesador que tiene los mejores algoritmos que jamás se hayan desarrollado sobre esta Tierra, porque tienen cientos de miles de años de evolución y son capaces de analizar toda esa información. Ustedes piensen la cantidad de información que recibimos por nanosegundo del medio externo, y para que nuestro procesador pueda decidir dos tareas. La primera, que es clasificar la información, y la segunda, que es predecir. Y todo esto con un objetivo de supervivencia, ya sea individual, pero también supervivencia de especie. Inteligencia artificial imita ese proceder de nuestra inteligencia humana. Es decir, va a tener sensores, en este caso no van a ser sentidos, sino que van a recibir datos de entradas y sensores que pueden trabajar con bases de datos estructuradas y no estructuradas, con datos que vienen de historias clínicas electrónicas, de wearables, como puede ser el Apple Watch, de imágenes, de aplicaciones móviles, del cloud, y todos estos datos van a ser transformados, al igual que lo hacen nuestros sentidos, en un tipo de información que el procesador va a poder entender, que es información en forma matemática. Y toda esta información es mandada a estos procesadores, que lo que van a hacer es trabajar esa información para hacer esas dos mismas tareas que hace nuestro cerebro, que es clasificar la información, que en medicina llamamos diagnosticar, y predecir lo que va a pasar, que en medicina llamamos pronosticar. Pero ¿cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial? Si le preguntamos a cualquiera persona que no trabaja en el tema, y yo antes de empezar a trabajar en este tema tenía esta idea también, es un dato de entrada, que en este caso va a ser una imagen radiológica, una radiografía de tórax, una tomografía de tórax, una caja negra en donde entra esa imagen, y adentro de esa caja negra pasa algo que nos va a decir y nos va a dar un dato de salida, que en este caso va a ser: esta radiografía tiene COVID-19 o esta radiografía no tiene signos radiológicos compatibles con COVID-19. Ahora bien,
¿Qué pasa dentro de esa caja negra? Bueno, abramos la caja negra y lo que nos vamos a encontrar es una serie de plataformas algorítmicas, algoritmos que no son más que reglas e instrucciones de transformación matemática del dato de entrada para poder buscar esa función que me va a permitir que a tal valor de X que represente este dato de entrada, le pueda asociar tal valor de Y, que en este caso va a ser, ¿tiene COVID o no tiene COVID? Es decir, una radiografía de tórax, que es una imagen, recordemos que una imagen no es más que una serie de píxeles asociados, y cada píxel tiene un valor que se va a representar en una escala de 0 a 255, porque cada píxel puede tener dos posiciones en binario, 0 y 1, y un píxel tiene 8 bits, o sea que es la valoración que puede adquirir es de 2 a la 8, o sea, un valor entre 0 a 255. Y ese imagen matemática, que es lo que ve el algoritmo, le va a empezar a aplicar diferentes operaciones matemáticas, transformaciones, derivadas, integrales, todo tipo de función matemática para obtener el valor de X que representa este dato de entrada y poder determinar si ese valor de X corresponde a ese valor de Y de salida, que va a ser, ¿tiene COVID-19 o no tiene COVID-19? Y todo el proceso de diseño de un algoritmo está centrado en este proceso de diseñar cuáles son las mejores funciones matemáticas que mejores se adaptan a este dato de entrada para poder encontrar su valor de X y poder determinar este dato de salida, es decir, su valor de Y. Y ese es en cuanto al diseño de la plataforma algorítmica. Pero como todos sabemos, los algoritmos se diferencian de los programas que hasta hace poco se desarrollaban, que eran solamente meros programas de ejecución, en donde uno le daba una orden y el programa ejecutaba. Estos programas tienen la capacidad de aprender. Es decir, tienen la capacidad de incorporar y de ganar experiencia a medida que los vamos utilizando. Y los tipos de aprendizaje que usan estos sistemas artificiales son los mismos tipos de aprendizaje que nosotros utilizamos en nuestra capacidad de aprendizaje humano. Es decir, tenemos un aprendizaje que se llama de tipo supervisado, que es cuando el dato de entrada viene asociado a una etiqueta. O sea, el ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos histología en primer año de la facultad y nos tocaba llegar al periodo de estudiar, por ejemplo, histología del sistema del aparato gastrointestinal, y bueno, nos ponían una caja con 50 vidrios y preparados del epitelio gástrico, del epitelio esofágico, del colon, y uno se pasaba los días viendo el primer preparado, bueno, esto es un estómago, el segundo preparado, esto es un estómago, y así los 50, y después pasaba el colon. Entonces, cuando llegaba la época del examen, en donde no le decían lo que eran los preparados, uno ponía el preparado en el microscopio, lo miraba, y como ya había aprendido las características de un preparado de estómago, decía, este vidrio es estómago. Este es colon, este es hígado, este es páncreas. Eso se llama aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado es cuando nosotros tenemos que aprender de los datos, porque los datos no están etiquetados. Tomando el mismo ejemplo, uno el primer día llegaba a la cátedra de histología y el profesor le decía, yo les voy a dar 30 preparados. Hay 10 preparados de hígado, 10 preparados de pulmón y 10 preparados de piel. Y ustedes me tienen que separar estos preparados en 3 categorías. Bueno, levantaba la mano así, sí, pero yo jamás vi un preparado de hígado o de piel o de pulmón en mi vida. No importa, ustedes vean los preparados al microscopio y de acuerdo a la similitud que tengan, me los van agrupando. Entonces ponía el primer preparado, miraba, decía, esto, no sé, tiene esta característica, bueno, la pongo en la pila 1. Segundo preparado, lo miro, ¿se parece al primero o no? No, no se parece, bueno, lo pongo en la otra pila. ¿Y esto se parece al tercero? ¿Se parece al primero o al segundo? Y se parece al segundo, lo pongo en la pila del segundo. Aprendizaje no supervisado, uno aprende directamente de los datos. Y el tercer aprendizaje, que es el aprendizaje reforzado, es aprender de los aciertos-errores, que en criollo yo lo llamo el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, los mecanismos de aprendizaje de los algoritmos de inteligencia artificial siguen estos 3 parámetros. Algoritmos de aprendizaje supervisado. A mí me dan una base de datos en donde están etiquetados, están tagueados qué es cada imagen. 0 significa radiografía normal, 1 significa radiografía con
signos radiológicos de COVID, yo tengo esta base de datos, lo que voy a hacer es introduciendo uno por uno esta imagen con su etiqueta. O sea, yo ya sé el valor de Y, lo que tengo que descubrir ahora cuál es el valor de X que se asocia con ese valor de Y. Entonces, introduzco esta imagen en nuestro algoritmo que va a empezar a hacer todas esas funciones matemáticas para generar lo que nosotros llamamos un tensor digital, que no es más que ese valor de X, y poder determinar al final del análisis de toda esta base de datos cuál es el valor de X que está asociado a los signos radiológicos de coronavirus y cuáles no, o sea, establecer un umbral de detección, cosa que yo puedo decir, si tu X es mayor a tanto, esto se asocia al coronavirus. Si tu X es menor a tanto, esto no se asocia a coronavirus. Entonces, esto es lo que se llama la etapa de entrenamiento del algoritmo. El algoritmo aprende a detectar cuáles son las características radiológicas, matemáticas, de ese dato de entrada y lo asocia a un valor de X, que es el dato de salida. Entonces yo paso después a la etapa de testeo. Y en la etapa de testeo tengo una nueva base de datos con otras radiografías que no están etiquetadas y yo se los empiezo a introducir y a mostrar al algoritmo. Y el algoritmo, la imagen entra en el algoritmo, se transforma matemáticamente, va a generar un valor de X que va, y el algoritmo va a detectar cuál es la probabilidad en base a ese valor de que se corresponda a una radiografía con coronavirus o no. Entonces me va a sacar este resultado. Probabilidad de COVID en esta imagen, 0,005%. O probabilidad de COVID en esta imagen del 95%. Y eso es aprendizaje supervisado. Es lo que utilizan la mayoría de los artículos que están siendo publicados. Si ustedes agarran algún artículo en donde utilizan herramientas de inteligencia artificial, seguramente van a estar utilizando este tipo de algoritmos supervisados. Lamentablemente los artículos entre sí no se pueden comparar, los resultados no son comparables. ¿Por qué? Porque todo depende de la base de datos con la cual yo entrené el algoritmo y después también depende mucho del tipo de algoritmo, el diseño, las funciones matemáticas que yo estoy cargando en ese algoritmo para poder obtener mi resultado final. Entonces, este es aprendizaje supervisado. Ahora bien, cuando empezaron a salir los primeros resultados y las primeras bases de datos accesibles, porque las primeras bases de datos fueron chinas, pero no estaban y no están accesibles, uno no puede acceder a esas bases de datos, empezaron a salir las primeras bases de datos europeas y los primeros artículos publicados. Obviamente, todos los que trabajamos en este área fuimos a recuperar esas bases de datos, a recuperar cuáles eran los algoritmos que estaban siendo utilizados y a tratar de reproducir esos datos. Y nosotros, obviamente, participamos de esa tarea. Y nos encontramos que, a pesar de que las bases de datos eran muy pobres porque tenían muy pocas imágenes, los resultados de los algoritmos utilizados eran impresionantes. Tenían casi un 98, un 99, un 100% de precisión. Es decir, que si yo le mostraba 100 radiografías con o sin coronavirus al algoritmo, el algoritmo le acertaba en un 99 o 100%, lo cual nos parecía muy, muy raro, porque bueno, yo ya de hablar con los ingenieros y los expertos en los matemáticas expertos con los cuales trabajamos, ya aprendí que estos algoritmos tienen una fase de meseta y se saturan, ¿no? Entonces lograr precisiones mayores al 95% es muy, muy difícil. Pero bueno, nos llamó la atención, entonces dijimos, bueno, vamos a replicar ese trabajo. Y claro, al principio empezamos a introducir este tipo de imágenes en los algoritmos, que era binario, decía no COVID o sí COVID, y encontrábamos el mismo resultado, casi un 99% de precisión. Y nos llamó la atención. Entonces, como ya vimos que los algoritmos no son cajas negras, nosotros podemos hacerle que el algoritmo nos explique por qué está tomando esas decisiones. Porque lo que tenemos que hacer es ir a ver cuál es la matemática que aplicó para poder obtener ese output determinado, esa decisión de si COVID o no COVID. Diseñamos un algoritmo utilizando otro tipo de algoritmos que se llaman algoritmos de segmentación, en donde le pedimos al algoritmo que, como va analizando píxel por píxel, cuando descubre un píxel que tiene probabilidad mayor al 0,5 de probabilidad de estar relacionado con coronavirus, me lo marque en verde. Y de esa manera yo puedo identificar sobre la radiografía, sobre la imagen, en dónde está tomando el algoritmo la decisión para decir sacarme ese valor de Y. Y lo que nos dimos cuenta y nos llevamos esa sorpresa es que el algoritmo, como ustedes pueden ver, esto es la radiología original que se
utiliza como input, esto es lo que ve el algoritmo, la marca verde me la estaba haciendo afuera de los pulmones. Es decir, que el algoritmo estaba clasificando COVID o no COVID en base a la calidad de la radiografía, no en base a los signos radiológicos adentro de las playas pulmonares. Si ustedes ven la superposición de las imágenes, se ve bien claro que el verde está acá arriba. Es decir, que el algoritmo lo que hacía, claro, el problema estaba en la base de datos original. Estas bases de datos tenían muy pocas imágenes y venían de dos fuentes diferentes. Una fuente que era un hospital 1, en donde habían concentrado todas las radiografías normales, y la segunda fuente, que era el hospital 2, en donde habían concentrado todas las radiografías con COVID. Mezclaron las dos bases de datos, generaron una única, y el algoritmo lo que aprendió es a diferenciar la técnica radiológica que hace el hospital 1, que es diferente de la técnica radiológica que hace el hospital 2. Es por eso que nosotros empezamos a aplicar estos algoritmos de segmentación para que los algoritmos primero identifiquen las playas pulmonares y después vayan a tomar la decisión sobre esas playas pulmonares. Entonces ustedes vean acá, esta plataforma algorítmica que nosotros desarrollamos, cómo esta es la radiografía de tórax de ingreso al algoritmo y cómo el algoritmo va analizando píxel por píxel, y cuando encuentra un píxel que está con la probabilidad de estar relacionado a la playa pulmonar, lo marca en verde. Y ustedes vean cómo estos algoritmos son capaces de identificar las playas pulmonares casi de manera perfecta, porque cuando hacemos la superposición de imágenes, marcan de manera perfecta los pulmones, y a partir de ahí, entonces, hacemos el entrenamiento supervisado. Lo primero es detectar los pulmones y después ir a ver si los pulmones están afectados, porque si no corremos el riesgo de generar este tipo de problemas en donde el algoritmo sí se comporta como una caja negra que está tomando decisiones y nosotros no sabemos por qué. Inclusive este trabajo lo estamos haciendo en colaboración con la gente del Departamento de Radiología del Sanatorio Tamendi, en particular Gonzalo Macchi. Le pedimos que nos mandara imágenes de radiografía de tórax sobre negatoscopios, y él nos mandaba este tipo de imágenes, en los cuales ponía la radiografía sobre el negatoscopio, a lo mejor había otras radiografías, le sacaba una foto con su celular y nos la mandaba por WhatsApp, y nosotros esta imagen que ustedes están viendo, la introducíamos en la plataforma algorítmica. Y el algoritmo funciona también que no solamente es capaz de identificar la radiografía de tórax, sino que en esta imagen enviada por WhatsApp de varias radiografías identifica cuál es la radiografía de tórax, y en la radiografía de tórax me identifica las playas pulmonares. Y si hacemos la superposición, ustedes vean cómo cuadra perfectamente e inclusive deja fuera la silueta cardíaca. O sea que estos se llaman algoritmos de segmentación. Y el último tipo de algoritmo de aprendizaje que nosotros utilizamos, y yo no voy a hablar hoy de los algoritmos de aprendizaje reforzado, porque bueno, eso llevaría toda una charla en sí mismo, pero son los algoritmos de aprendizaje no supervisado. Recordemos que los algoritmos de aprendizaje no supervisado tenemos los datos, pero sin las etiquetas. Entonces, le decimos, bueno, no importa, algoritmo, por favor, agrupame las imágenes como a vos mejor te parezca. Y después nos saca este output, que es cada punto representa una imagen, y por lo tanto nosotros podemos ir a buscar cuál era la etiqueta posterior a esa radiología, a esa radiografía, y establecer, bueno, todos estos que están en verde y en esta posición, en este clúster, en este grupo, son los que tenían consolidación. Todos estos que están en Bordeaux, estos puntos de acá arriba, y que están todos agrupados en este clúster, eran las que tenían radiografías normales. Pero después tenemos un montón de imágenes en donde se mezcla el verde del Bordeaux. Entonces lo que podemos hacer es ir a estudiar todas estas imágenes de la mano del radiólogo, porque lo importante acá es que se necesita un especialista en radiología como para poder determinar que los algoritmos están funcionando como corresponden, porque si no, realmente son una caja negra que nos van a sacar un resultado sí o sí y no vamos a saber interpretar por qué. Entonces es por eso que nosotros trabajamos codo a codo con los especialistas en radiología y particularmente en tórax, para poder discernir todo este tipo de herramientas. Por ejemplo, este tipo de algoritmos también lo usamos cuando recibimos una base de datos nueva que vienen de diferentes fuentes, para ver si las radiografías no se me agrupan por hospitales y no reproducir el mismo error que se estaba haciendo al principio cuando se empezaron a utilizar estas herramientas con las bases de datos de coronavirus. O sea, con estos
diseño de algoritmos y esta manera de entrenar y de enseñarle a nuestros algoritmos las diferentes tareas que les queremos enseñar, después entonces podemos plantear una estrategia de desarrollo. Esta estrategia de desarrollo puede ser el procesamiento directo de la imagen, o sea, yo entro directamente de la imagen a la plataforma algorítmica y que me saque el resultado. Puedo hacer un procesamiento indirecto, como yo les mostré. Entro a la imagen, primero la segmento, voy a buscar los pulmones, después puedo hacer un no supervisado para que se me formen grupos, y después ir a clasificar con un supervisado las diferentes patologías. O también puedo hacer la combinación de diferentes tipos de datos. La imagen más otro tipo de dato médico que no es de imagen, como puede ser la edad, el sexo, los signos, los síntomas, los procedimientos, los medicamentos, la medicación concomitante, los signos vitales, todo eso yo lo puedo asociar con la imagen, porque todo depende del tipo de transformación matemática que le haga a cada dato y la agregación final que yo haga para obtener ese valor de X que se asocie a una Y determinada, que en este caso es COVID o no COVID. Y los usos que se le están dando dentro de la diagnóstico por imágenes de COVID son tres. En principio es screening, o sea, establecer una clasificación binaria en donde el algoritmo me diga si hay presencia o ausencia de signos radiológicos compatibles con coronavirus. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, en departamentos de radiología que están absolutamente sobrecargados de trabajo y que necesitan hacer un primer pre-screening, un primer triage y decir, bueno, necesito algo que me separe realmente lo que es normal de lo que es dudoso o patológico para que los expertos se centren primero en lo dudoso y patológico y después analicen en segundo plano todo lo que es normal, o los expertos no los radiólogos no expertos en tórax analicen todo lo que es no dudoso o patológico, o sea, todo lo que es normal, y de esa manera distribuirnos mejor el trabajo. En segundo lugar, utilizar, para los algoritmos de screening, obviamente vamos a necesitar mucha sensibilidad. Para los algoritmos de diagnóstico diferencial, y vamos a hacer una clasificación múltiple, por ejemplo, necesitamos entonces tener mucha especificidad. Y para ello vamos a entrenar el algoritmo basados en ese sentido, en poder detectar realmente cuáles son los verdaderos negativos y diferenciarlos de los falsos negativos. Y por último, utilizar modelos predictivos, ya sea a partir de la imagen, predecir qué es lo que va a pasar en el curso de la enfermedad, o a partir de la agregación de datos, imagen más datos clínicos. Yo les voy a mostrar un ejemplo ahora de lo que estamos haciendo en diagnóstico diferencial, utilizando entonces un algoritmo que es un clasificador múltiple que lo entrenamos para diferenciar tres tipos diferentes de clasificación. Clasificación normal, clasificación presencia de neumonía bacteriana o viral atípica y signos radiológicos compatibles con COVID-19. Este algoritmo lo entrenamos en base a una base de datos de imágenes agregadas, venían de tres fuentes diferentes, una base de imágenes normales, cerca de 1.300 imágenes, teníamos imágenes de neumonía no COVID, cerca de 1.300 radiologías, y después una base de datos de imágenes COVID-19 de cerca de 2.300 radiografías que venían de los hospitales de Madrid. Ustedes saben que durante el mes de abril, mayo, en Madrid tuvimos una primera ola muy, muy fuerte, con hospitales sobre todo en Madrid, estuvieron absolutamente sobrecargados. Bueno, eso dieron pie a generar muy buenas bases de datos de imágenes radiológicas. Y los primeros resultados, los primeros entrenamientos fueron bastante interesantes porque lográbamos una precisión del 90%, en forma global, pero después para cada categoría también estábamos en torno al 90-92%. Actualmente, después de haberlas entrenado también con base de datos de otros países, particularmente provenientes de hospitales de Brasil, ya estamos en una precisión de cerca del 95% y creo que va a ser muy difícil aumentar eso. Y para generar este algoritmo de multiclasificador, lo que hicimos fue una estrategia segmentada. O sea, primero establecer un algoritmo de segmentación que detecta las playas pulmonares y después generar un algoritmo supervisado que va a buscar los signos radiológicos compatibles con COVID dentro de esas playas pulmonares y me va a dar la probabilidad de que esta imagen se corresponda con coronavirus o no. O sea que el output va a ser, como está señalada la diapositiva, probabilidad de que esta radiografía sea compatible con COVID es el 99,9%.
hay algunas radiografías que pueden diferir con el diagnóstico del radiólogo, ya sea porque el algoritmo está generando falsos positivos, o bien porque el algoritmo está viendo con mayor profundidad, como va analizando píxel por píxel de la imagen, cosas muy precoces que el radiólogo todavía, porque no porque no esté capacitado, sino que nuestra visión humana no llega al detalle del análisis matemático que hacen este tipo de algoritmos. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo funcionan en directo estos algoritmos. Para ello voy a entrar en nuestra plataforma que nosotros utilizamos y donde montamos todos los prototipos de algoritmos que vamos generando para imágenes, pero también para otras áreas de la medicina. En este caso nos vamos a meter en la herramienta de detección de coronavirus, en donde tenemos esta plataforma algorítmica que, como les dije, detecta estas tres clasificaciones, estas tres patologías. Nos vamos a meter en una base de datos, vamos a ir a buscar la imagen. Esto es lo que haría un radiólogo si quiere utilizar este tipo de algoritmos. Entra en la base de datos de radiologías a analizar, va a elegir una radiología en particular, va a hacer el upload, y en tiempo real, lo que ustedes están viendo es en tiempo real, lo que va a obtener es la imagen que él subió. Lo que va a ver es, esto es lo que ve el algoritmo dentro de esta imagen, esto es la superposición de la imagen y la probabilidad de que sea alguna de estas tres categorías. En este caso nos dice que la probabilidad de que esta radiografía sea compatible con signos radiológicos de COVID es del 99%. ¿Por qué tenemos este output? Este output lo tenemos porque estábamos trabajando y los radiólogos con los cuales trabajamos solamente querían ver este tipo de información, pero a esto se le puede agregar todo tipo de información e inclusive se le puede dar otro tipo de output, como puede ser un informe final en un PDF, o enviarlo por email, o bajarlo en un celular, por ejemplo. ¿Qué otros usos le estamos dando también al análisis por imágenes? O sea, no solamente estamos trabajando con radiografía de tórax, sino que también podemos trabajar con tomografías computadas de tórax. En este caso, esta es la imagen de entrada. Acuérdense que una tomografía lo podemos considerar como 50 radiografías una tras de la otra, y el algoritmo tiene que estar entrenado para analizar cada una de esas imágenes y después agregar el resultado, hacer una probabilidad de probabilidades para ir a marcarnos y a detectar si hay signos radiológicos compatibles con coronavirus. Entonces, esta es la imagen de entrada. Esta es las playas pulmonares sin lesiones. Estas son las playas pulmonares con lesiones, y lo que va a hacer después el algoritmo es compilar toda esta imagen para, primero, determinar el número, la distribución y el volumen de las lesiones pulmonares, definir los segmentos y los lóbulos afectados, poder definir la densidad de las lesiones y poder establecer una relación a los pronósticos clínicos. Por ejemplo, esta herramienta lo que está generando es, a partir de esas imágenes de tomografías computadas, ustedes van a ver la representación en 3 dimensiones del pulmón. Las áreas rojas son las áreas afectadas. Ustedes ven como para cada escáner y para cada paciente me calcula la superficie pulmonar que está siendo afectada. Entonces, esto se puede correlacionar con el curso de la patología, se puede correlacionar, por ejemplo, con la saturación de oxígeno, con la medicación que está relacionando, para generar una imagen más real y poder predecir, en base a estas imágenes, qué es lo que le puede llegar a pasar a este paciente. Y por último, les voy a mostrar que también podemos trabajar con otros datos que no son datos radiológicos. En este caso es una base de datos que tuvimos acceso de pacientes hospitalizados en Madrid, cerca de 700 pacientes, en donde accedíamos a 250 variables diferentes, que van desde la edad, el sexo, la presión diastólica, la presión sistólica, la temperatura, la saturación de oxígeno, todos los valores de laboratorio, todos los procedimientos que se le hicieron a ese paciente, la medicación que estaba recibiendo, a cada fecha en la cual se le evaluó durante su periodo de internación. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que decidimos es agarrar toda la información del día de internación, decir, bueno,
generar una representación virtual. Esto es lo que le pasaba a este paciente en el momento de internación a partir de todos estos datos. Y íbamos metiendo paciente por paciente en esta plataforma algorítmica y vamos generando a través de un análisis no supervisado grupos de pacientes y clústeres, y después yo puedo investigar en particular qué es lo que le pasó a cada clúster. Entonces, por ejemplo, de todos estos pacientes dijimos, bueno, separemos todos los pacientes que estaban en terapia intensiva y analicemos por clúster cuál era la sobrevida global en días desde que ingresó en terapia hasta que el paciente se murió, porque estamos analizando solamente los pacientes que habían muerto. Y podemos encontrar 3 grupos diferentes, y a partir de ahí podemos ir a investigar, porque el algoritmo nos va a decir, como ya vimos que no es una caja negra, nos puede identificar cuáles son las características particulares de esos grupos de pacientes que se van a morir antes o que van a tener una muerte más tardía. Y lo mismo que hacemos con muerte, lo estamos haciendo con altas, o sea, qué pacientes se van a ir antes de alta o qué pacientes se van a ir después de alta, o qué pacientes se van a ir de alta o qué pacientes se van a ir a terapia intensiva. Y todo este tipo de juegos, que lo podemos hacer con datos no imagenológicos, se lo podemos asociar y agregar a la imagen. Entonces, la imagen pasa a ser una superimagen, porque aparte de contener la información que ya viene dentro de la imagen, le estamos agregando otros datos clínicos que van a ser lo que nosotros llamamos un digital twin, una representación virtual de ese paciente para poder buscar grupos de pacientes que se están comportando de manera diferente. Es decir, que yo y los que trabajamos en este área estamos absolutamente convencidos de que la inteligencia artificial no está para reemplazar ni al médico ni a reemplazar a la medicina. En primer lugar, porque la medicina es una ciencia social que tiene como piedra fundamental un acto médico, que es la relación entre dos personas. Una persona que deposita toda su confianza en otra persona que tiene conocimiento y que va a aplicarlo sabiamente, es decir, en la forma, en el tiempo correspondiente para poder ayudar a la primera persona. Y si yo reemplazo al médico, eso deja de ser acto médico y por lo tanto deja de ser medicina. Se llamará de otra manera, pero no es medicina. Entonces, desde un punto de vista filosófico, pero también desde un punto de vista conceptual, en el sentido en que nuestra mente tiene algoritmos que son irreproducibles y que tienen la capacidad de poner en contexto todo tipo de información. Evidentemente, la inteligencia artificial nos puede aportar el descubrir y el determinar nuevos patrones, nuevos datos que nuestros algoritmos mentales no son capaces de detectar, no porque sean tontos, sino porque están acostumbrados a recibir cierto tipo de información a través de nuestros 5 biosensores, y muchísimo hacemos con estos 5 biosensores. Pero hay un montón de información que no somos capaces de analizar ni de ver. Y para eso están los algoritmos de inteligencia artificial, es decir, que nosotros podemos dar al médico la capacidad de utilizar estas nuevas herramientas para generar una medicina más sabia. Y la aplicación de estos algoritmos en el área de el diagnóstico de COVID es lo que está demostrando. En primer lugar, estos algoritmos están siendo utilizados para ayudar a médicos no radiólogos, por ejemplo, en un departamento de urgencias, que no tienen acceso a un departamento de radiología de urgencia, porque recordemos que las 2/3 partes de la población mundial, o sea, cerca de 4.500 millones de personas en el mundo, no tienen acceso a diagnóstico radiológico de excelencia, sino que el diagnóstico radiológico se lo hace el médico de cabecera, que de nuevo, no es que no sepa, es que a lo mejor no tiene la capacitación suficiente que puede tener una persona que está capacitada en radiología torácica, que está viendo, como puede ser el doctor Previliano, que está viendo permanentemente radiografías y tomografías de tórax para diferentes tipos de patología y es capaz de identificar de manera precisa lo que está viendo en un patrón. En segundo lugar, ayudar a los radiólogos especialistas de otras áreas, por ejemplo, que trabajan en patología mamaria, o que analizan mamografías, o en patología musculoesquelética, en el análisis de patología torácica. Lo que pasó durante la primera ola de contagio en Madrid fue que el 70% de los diagnósticos radiológicos de los departamentos de radiología de los hospitales, particularmente en Madrid, estaban dedicados a patología torácica. Y el resto de los radiólogos tuvieron que ponerse a analizar ese tipo de radiología porque los especialistas en tórax no daban abastos. Entonces, este tipo de herramientas pueden ayudar a radiólogos no especialistas en tórax a detectar esos casos difíciles
cuando la situación está desbordada. Es decir, lo que decíamos antes, concentrar las imágenes patológicas o dudosas en los especialistas y derivar el resto a los radiólogos no torácicos. Por otra parte, estas herramientas también se están utilizando para herramientas de teletrabajo para profesionales radiólogos que están en periodo de cuarentena. Recordemos que en España el 35% de los médicos durante la primera ola se contagiaron en los hospitales y por lo tanto hubo una gran sangría de médicos que entraron en cuarentena. Y esos médicos nosotros los podríamos, en el caso de la teleradiología, poder seguir que sean siendo funcionales y ayudando al diagnóstico radiológico del hospital sin que esté sobrecargado desde la casa, en su periodo de cuarentena. O son profesionales que están en situación de riesgo, que conviven con personas en situación de riesgo. Y esto hace y lleva a una reducción de puestos presenciales del área de radiología. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, durante la primera etapa, durante la primera ola en abril-mayo, lo que hicieron fue dividir de los departamentos de radiología, los personal sanitario, dividirlo en dos poblaciones. Uno que estaba en la casa y el otro que estaba en el hospital, y lo iban haciendo rotatorio para disminuir la posibilidad de contagio. Y aquellos que estaban en la casa trabajaban en sistema de teleradiología y en algunos hospitales, como el Hospital del Mar, trabajaban con sistemas de inteligencia artificial que le iban ordenando las radiologías y derivando esas radiologías marcadas, premarcadas, para análisis ya sean en radiólogos torácicos o expertos no torácicos. Y por último, estas herramientas pueden integrarse sin ningún tipo de inconveniente en sistemas de teleradiología, porque recordemos que ahora están muy desarrollados, por ejemplo, acá en Europa, sistemas de teleradiología que brindan asistencia a hospitales periféricos que no tienen sistema de radiología. Entonces, el técnico radiólogo hace la radiología en el hospital que está en un pueblo perdido en Albacete y manda esa radiología por mail, por cloud, o por otro sistema de conexión a una plataforma de teleradiología en donde están los teleradiólogos que reciben esa imagen y van a hacer el diagnóstico de la imagen y le vuelven a enviar la información al médico tratante. O bien directamente conectado con equipos de radiología portátiles que se recuperaron, y cuando usted tiene una sala a reventar, como pasaba en los hospitales, con a lo mejor 50, 70 personas en sillones esperando que alguien los atienda, le van haciendo las placas con los aparatos de radiología portátiles y esa placa puede ser enviada directamente al cloud y ya se hace un primer preanálisis de quién puede tener COVID, quién no puede tener COVID, como para hacer después un triage de atención dentro de las áreas hospitalarias. Bueno, y esto es todo lo que yo quería comentarles en cuanto al uso de inteligencia artificial en épocas de pandemia y en épocas de COVID. Muchas gracias por su atención.